pesar de que ya tu jornada ha terminado, sigues pensando y pensando todo el tiempo y constantemente miles de ideas cruzan por tu cabeza. Tus pensamientos son mucho más de lo que imaginas. Te sientes callado. Tal vez los que viven a tu alrededor te preguntan si te pasa algo y como una oración casi indudable de decir, respondes, nada. Pero tu cabeza da vueltas y vueltas sin parar. El pago del arriendo, el transporte, subirte al metro, los hijos, el auto dañado, y a eso le sumas los sentimientos o la situación actual por la que estás pasando con tu relación sentimental, las vacaciones, el salario que no alcanza, y a esto le sumamos la enfermedad actual que nos aqueja en el mundo, sentir que tienes que cuidarte todo el tiempo, que si sales o que si mejor te quedas en casa. ¿Cuántos pensamientos pasaron por tu cabeza en unos segundos? En tan solo este corto periodo de tiempo, tu mente no deja de funcionar. Y hay muchos más que corren por todo el día en la mente de un ser humano común y corriente. Y lo peor aún es que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Se convierte en algo completamente ajeno a nuestra voluntad, pero que nos destruye, nos hace mucho daño. Pues ¿sabías que nuestra vida es tan solo un 10% de lo que nos pasa? Y el 90% solo son pensamientos y la manera en que reaccionamos a ellos. Son tantos nuestros pensamientos y tan constantes todos los días que los estudios hechos por varios científicos han determinado que las personas podemos llegar a tener 60.000 pensamientos por día y algunos seres humanos alcanzan hasta los 62.000 pensamientos por día. Muy asombroso, ¿verdad? Cuando leí esta cifra me quedé completamente impresionado, pero lo más desconcertante y aterrador de todo esto es que la mayor parte de ellos son negativos. Y si nos detenemos a analizar y reflexionamos sobre ellos, nos vamos a sorprender al mirar que la mayoría se repiten. Los pensamientos de hoy son los mismos de ayer o de la semana pasada o de hace un año. O sea que tenemos los mismos pensamientos y funcionamos sobre ellos durante toda nuestra vida. Y la gran parte, todos son de situaciones totalmente dañinas y perjudiciales. Además de que muchos se refieren a episodios adversos y poco agradables de nuestro pasado, donde el 80% de esos pensamientos son de nosotros mismos y la mayoría todos negativos. Lamentablemente, estas estadísticas nos llevan a darnos cuenta de qué tan poderosa, ágil y gigante es nuestra mente, pues la mayoría de veces creemos en lo que pensamos. Imaginamos circunstancias y nuestro cerebro crea sensaciones que nos vuelven víctimas de esas circunstancias. Pero todo empieza en la razón. La mente es un instrumento fabuloso dado por Dios. Es una máquina tan potente que tiene control de tus emociones, sentimientos y actitudes. Y ella es la que da la influencia poderosa y determina la calidad de vida que tenemos. Pregúntate en esta noche, ¿qué calidad de vida estás teniendo hoy? ¿De qué tamaño estás imaginando tu problema? Recuerda que del tamaño en que visualizas tu dificultad es el tamaño de tu pensamiento. Lo peor de todo es que nuestros pensamientos influyen totalmente, lo quieras o no, en la forma en que miras las cosas. De qué tan grande o pequeños visualiza los problemas o las situaciones buenas o malas en nuestro estado emocional, en cómo te ves y cómo te sientes. Y al final predomina determinantemente acerca de cómo nos comportamos. El principal problema es que esos pensamientos tan negativos y perjudiciales nos impiden avanzar y llevar una vida plena, pues siempre tendemos al pesimismo y a veces a sentirnos incapaces de controlar las diversas situaciones que se presentan a diario en nuestra vida.
En esta noche te invito para que te sobrepongas y decidas creer en Dios. No pienses más en esas circunstancias que te están pasando, pues nosotros mismos le damos el poder a esos pensamientos. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra y hagámoslo una realidad. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La mayoría de nuestros problemas tienen raíces en los pensamientos y nos agobian todo el tiempo. Pero hoy decides cómo quieres seguir viviendo. ¿Estás cansado? ¿Te sientes debilitado? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más piensas vivir de esta manera? Derribemos esta misma noche todos esos pensamientos. Destruyamos, acabemos con ellos y pongámoslos a disposición de Dios. Capturamos esos pensamientos y los entregamos al Señor. Tenemos el poder de domar esos pensamientos y someterlos a los pensamientos en la palabra de Dios. Pero para ello es necesario conocerla, estudiarla, pues recordemos que Dios tiene la capacidad en su palabra y con el poder del Espíritu Santo de transformarnos en personas nuevas y aprender a conocer su voluntad para nosotros, que siempre será buena, agradable y perfecta. La calidad de nuestra vida no depende de lo que estemos viviendo, sea bueno o sea muy malo. Nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, pues ellos tienen el dominio sobre cómo aparecen en tu vida. Pues no puedes desear alegría en tu vida y sonreír y ser feliz cuando todo el tiempo estás pensando en tristeza, en dolor, en dificultad. Santiago nos recuerda acerca de cómo enfrentar los problemas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Señor, no es fácil alegrarse como nos enseñas en tu palabra, en medio de las pruebas por las que nos enfrentamos a diario. Pero en esta noche tomo la decisión de transformar mis pensamientos, creyendo en que cada circunstancia de mi vida será una oportunidad para crecer y aprender, no dejándome intimidar por mis pensamientos. Decido que en esta noche caminaré en tu grandeza, que repetiré tus promesas llenando mi mente de ellas, para que sean tus pensamientos y enseñanzas las que determinen mi vida. Qué maravilloso es descubrir tu palabra y poder dormir confiado, meditando en ese hermoso tesoro que nos hace vibrar el corazón y transformar cualquier pensamiento pesimista y de negación. Gracias por recordarme tus hermosas promesas, donde me dices: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Señor, en esta noche, rechazar los pensamientos que quieren destruir mi tranquilidad, decido que no tengo por qué aceptar las ofertas del enemigo que quiere atacar mi mente y desgastarme, debilitándome. Me atrevo a mirar más alto y a tener una visión, no en lo que estoy viviendo, sino construyendo mi destino bajo tu propósito y la visión de Dios.
Decido conocer tu palabra, acercarme a ella, escudriñarla y vivirla todos los días de mi vida. Determino que cualquier pensamiento que no vaya acorde con los de Dios, los aplastaré y los tomaré cautivos a los pensamientos de Cristo. Desde hoy mis pensamientos concuerdan con los de Dios y no me daré por vencido. Y asimismo, sé que entre más cambie mi mente, asimismo cambiarán mis situaciones, mi forma de ver y vivir la vida. Dios nos regala la mejor fórmula para ser libres de las mentiras que atacan la mente. Nos enseña en su palabra cómo ser libres de todos esos engaños que llenan nuestros pensamientos, pues aunque las circunstancias que pasemos pueden ser grandes y válidas, son afectadas por el nivel de mis pensamientos. Porque no es lo grande del problema que me sucede lo que me hace daño, sino cómo es mi respuesta o mi reacción ante esa circunstancia. Pero hoy, Dios nos da la fórmula para romper esas cadenas y ser verdaderamente rescatados de la confusión de pensamientos. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En Cristo Jesús. Amén. A pesar de que ya tu jornada ha terminado, sigues pensando y pensando todo el tiempo, y constantemente miles de ideas cruzan por tu cabeza. Tus pensamientos son mucho más de lo que imaginas. Te sientes callado. Tal vez los que viven a tu alrededor te preguntan si te pasa algo, y como una oración casi indudable de decir, respondes: nada. Pero tu cabeza da vueltas y vueltas sin parar. El pago del arriendo, el transporte, subirte al metro, los hijos, el auto dañado, y a eso le sumas los sentimientos o la situación actual por la que estás pasando con tu relación sentimental, las vacaciones, el salario que no alcanza, y a esto le sumamos la enfermedad actual que nos aqueja en el mundo. Sentir que tienes que cuidarte todo el tiempo, que si sales o que si mejor te quedas en casa. ¿Cuántos pensamientos pasaron por tu cabeza en unos segundos? En tan solo este corto periodo de tiempo, tu mente no deja de funcionar. Y hay muchos más que corren por todo el día en la mente de un ser humano común y corriente. Y lo peor aún es que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Se convierte en algo completamente ajeno a nuestra voluntad, pero que nos destruye, nos hace mucho daño. Pues ¿sabías que nuestra vida es tan solo un 10% de lo que nos pasa? Y el 90% solo son pensamientos y la manera en que reaccionamos a ellos. Son tantos nuestros pensamientos y tan constantes todos los días que los estudios hechos por varios científicos han determinado que las personas podemos llegar a tener 60.000 pensamientos por día, y algunos seres humanos alcanzan hasta los 62.000 pensamientos por día. Muy asombroso, ¿verdad? Cuando leí esta cifra me quedé completamente impresionado, pero lo más desconcertante y aterrador de todo esto es que la mayor parte de ellos son negativos. Y si nos detenemos a analizar y reflexionamos sobre ellos, nos vamos a sorprender al mirar que la mayoría se repiten. Los pensamientos de hoy son los mismos de ayer o de la semana pasada o de hace un año. O sea que tenemos los mismos pensamientos y funcionamos sobre ellos durante toda nuestra vida, y la gran parte
todos son de situaciones totalmente dañinas y perjudiciales. Además de que muchos se refieren a episodios adversos y poco agradables de nuestro pasado, donde el 80% de esos pensamientos son de nosotros mismos y la mayoría todos negativos. Lamentablemente, estas estadísticas nos llevan a darnos cuenta de qué tan poderosa, ágil y gigante es nuestra mente, pues la mayoría de veces creemos en lo que pensamos. Imaginamos circunstancias y nuestro cerebro crea sensaciones que nos vuelven víctimas de esas circunstancias. Pero todo empieza en la razón. La mente es un instrumento fabuloso dado por Dios. Es una máquina tan potente que tiene control de tus emociones, sentimientos y actitudes. Y ella es la que da la influencia poderosa y determina la calidad de vida que tenemos. Pregúntate en esta noche, ¿qué calidad de vida estás teniendo hoy? ¿De qué tamaño estás imaginando tu problema? Recuerda que del tamaño en que visualizas tu dificultad es el tamaño de tu pensamiento. Lo peor de todo es que nuestros pensamientos influyen totalmente, lo quieras o no, en la forma en que miras las cosas. ¿De qué tan grande o pequeños visualiza los problemas o las situaciones buenas o malas en nuestro estado emocional, en cómo te ves y cómo te sientes? Y al final predomina determinantemente acerca de cómo nos comportamos. El principal problema es que esos pensamientos tan negativos y perjudiciales nos impiden avanzar y llevar una vida plena, pues siempre tendemos al pesimismo y a veces a sentirnos incapaces de controlar las diversas situaciones que se presentan a diario en nuestra vida. En esta noche te invito para que te sobrepongas y decidas creer en Dios. No pienses más en esas circunstancias que te están pasando, pues nosotros mismos le damos el poder a esos pensamientos. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra y hagámoslo una realidad. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La mayoría de nuestros problemas tienen raíces en los pensamientos y nos agobian todo el tiempo. Pero hoy decides cómo quieres seguir viviendo. ¿Estás cansado? ¿Te sientes debilitado? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más piensas vivir de esta manera? Derribemos esta misma noche todos esos pensamientos. Destruyamos, acabemos con ellos y pongámoslos a disposición de Dios. Capturamos esos pensamientos y los entregamos al Señor. Tenemos el poder de domar esos pensamientos y someterlos a los pensamientos en la palabra de Dios. Pero para ello es necesario conocerla, estudiarla, pues recordemos que Dios tiene la capacidad en su palabra y con el poder del Espíritu Santo de transformarnos en personas nuevas y aprender a conocer su voluntad para nosotros, que siempre será buena, agradable y perfecta. La calidad de nuestra vida no depende de lo que estemos viviendo, sea bueno o sea muy malo. Nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, pues ellos tienen el dominio sobre cómo aparecen en tu vida. Pues no puedes desear alegría en tu vida y sonreír y ser feliz cuando todo el tiempo estás pensando en tristeza, en dolor, en dificultad. Santiago nos recuerda acerca de cómo enfrentar los problemas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca.
pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Señor, no es fácil alegrarse como nos enseñas en tu palabra, en medio de las pruebas por las que nos enfrentamos a diario. Pero en esta noche tomo la decisión de transformar mis pensamientos, creyendo en que cada circunstancia de mi vida será una oportunidad para crecer y aprender, no dejándome intimidar por mis pensamientos. Decido que en esta noche caminaré en tu grandeza, que repetiré tus promesas llenando mi mente de ellas, para que sean tus pensamientos y enseñanzas las que determinen mi vida. Qué maravilloso es descubrir tu palabra y poder dormir confiado, meditando en ese hermoso tesoro que nos hace vibrar el corazón y transformar cualquier pensamiento pesimista y de negación. Gracias por recordarme tus hermosas promesas, donde me dices: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Señor, en esta noche, rechazar los pensamientos que quieren destruir mi tranquilidad, decido que no tengo por qué aceptar las ofertas del enemigo que quiere atacar mi mente y desgastarme, debilitándome. Me atrevo a mirar más alto y a tener una visión, no en lo que estoy viviendo, sino construyendo mi destino bajo tu propósito y la visión de Dios. Decido conocer tu palabra, acercarme a ella, escudriñarla y vivirla todos los días de mi vida. Determino que cualquier pensamiento que no vaya acorde con los de Dios, los aplastaré y los tomaré cautivos a los pensamientos de Cristo. Desde hoy mis pensamientos concuerdan con los de Dios y no me daré por vencido. Y asimismo, sé que entre más cambie mi mente, asimismo cambiarán mis situaciones, mi forma de ver y vivir la vida. Dios nos regala la mejor fórmula para ser libres de las mentiras que atacan la mente. Nos enseña en su palabra cómo ser libres de todos esos engaños que llenan nuestros pensamientos, pues aunque las circunstancias que pasemos pueden ser grandes y válidas, son afectadas por el nivel de mis pensamientos. Porque no es lo grande del problema que me sucede lo que me hace daño, sino cómo es mi respuesta o mi reacción ante esa circunstancia. Pero hoy, Dios nos da la fórmula para romper esas cadenas y ser verdaderamente rescatados de la confusión de pensamientos. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En Cristo Jesús. Amén. A pesar de que ya tu jornada ha terminado, sigues pensando y pensando todo el tiempo, y constantemente miles de ideas cruzan por tu cabeza. Tus pensamientos son mucho más de lo que imaginas. Te sientes callado. Tal vez los que viven a tu alrededor te preguntan si te pasa algo, y como una oración casi indudable de decir, respondes: nada. Pero tu cabeza da vueltas y vueltas sin parar. El pago del arriendo, el transporte, subirte al metro, los hijos, el auto dañado, y a eso le sumas los sentimientos o la situación actual
por la que estás pasando con tu relación sentimental, las vacaciones, el salario que no alcanza, y a esto le sumamos la enfermedad actual que nos aqueja en el mundo, sentir que tienes que cuidarte todo el tiempo, que si sales o que si mejor te quedas en casa. ¿Cuántos pensamientos pasaron por tu cabeza en unos segundos? En tan solo este corto periodo de tiempo, tu mente no deja de funcionar. Y hay muchos más que corren por todo el día en la mente de un ser humano común y corriente. Y lo peor aún es que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Se convierte en algo completamente ajeno a nuestra voluntad, pero que nos destruye, nos hace mucho daño. Pues ¿sabías que nuestra vida es tan solo un 10% de lo que nos pasa? Y el 90% solo son pensamientos y la manera en que reaccionamos a ellos. Son tantos nuestros pensamientos y tan constantes todos los días que los estudios hechos por varios científicos han determinado que las personas podemos llegar a tener 60.000 pensamientos por día y algunos seres humanos alcanzan hasta los 62.000 pensamientos por día. Muy asombroso, ¿verdad? Cuando leí esta cifra me quedé completamente impresionado, pero lo más desconcertante y aterrador de todo esto es que la mayor parte de ellos son negativos. Y si nos detenemos a analizar y reflexionamos sobre ellos, nos vamos a sorprender al mirar que la mayoría se repiten. Los pensamientos de hoy son los mismos de ayer o de la semana pasada o de hace un año. O sea que tenemos los mismos pensamientos y funcionamos sobre ellos durante toda nuestra vida. Y la gran parte, todos son de situaciones totalmente dañinas y perjudiciales. Además de que muchos se refieren a episodios adversos y poco agradables de nuestro pasado, donde el 80% de esos pensamientos son de nosotros mismos y la mayoría todos negativos. Lamentablemente, estas estadísticas nos llevan a darnos cuenta de qué tan poderosa, ágil y gigante es nuestra mente, pues la mayoría de veces creemos en lo que pensamos. Imaginamos circunstancias y nuestro cerebro crea sensaciones que nos vuelven víctimas de esas circunstancias. Pero todo empieza en la razón. La mente es un instrumento fabuloso dado por Dios. Es una máquina tan potente que tiene control de tus emociones, sentimientos y actitudes. Y ella es la que da la influencia poderosa y determina la calidad de vida que tenemos. Pregúntate en esta noche, ¿qué calidad de vida estás teniendo hoy? ¿De qué tamaño estás imaginando tu problema? Recuerda que del tamaño en que visualizas tu dificultad es el tamaño de tu pensamiento. Lo peor de todo es que nuestros pensamientos influyen totalmente, lo quieras o no, en la forma en que miras las cosas. De qué tan grande o pequeños visualiza los problemas o las situaciones buenas o malas en nuestro estado emocional, en cómo te ves y cómo te sientes. Y al final predomina determinantemente acerca de cómo nos comportamos. El principal problema es que esos pensamientos tan negativos y perjudiciales nos impiden avanzar y llevar una vida plena, pues siempre tendemos al pesimismo y a veces a sentirnos incapaces de controlar las diversas situaciones que se presentan a diario en nuestra vida. En esta noche te invito para que te sobrepongas y decidas creer en Dios. No pienses más en esas circunstancias que te están pasando, pues nosotros mismos le damos el poder a esos pensamientos. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra y hagámoslo una realidad. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.
La mayoría de nuestros problemas tienen raíces en los pensamientos y nos agobian todo el tiempo. Pero hoy decides cómo quieres seguir viviendo. ¿Estás cansado? ¿Te sientes debilitado? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más piensas vivir de esta manera? Derribemos esta misma noche todos esos pensamientos. Destruyamos, acabemos con ellos y pongámoslos a disposición de Dios. Capturamos esos pensamientos y los entregamos al Señor. Tenemos el poder de domar esos pensamientos y someterlos a los pensamientos en la palabra de Dios, pero para ello es necesario conocerla, estudiarla, pues recordemos que Dios tiene la capacidad en su palabra y con el poder del Espíritu Santo de transformarnos en personas nuevas y aprender a conocer su voluntad para nosotros, que siempre será buena, agradable y perfecta. La calidad de nuestra vida no depende de lo que estemos viviendo, sea bueno o sea muy malo. Nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, pues ellos tienen el dominio sobre cómo aparecen en tu vida. Pues no puedes desear alegría en tu vida y sonreír y ser feliz cuando todo el tiempo estás pensando en tristeza, en dolor, en dificultad. Santiago nos recuerda acerca de cómo enfrentar los problemas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Señor, no es fácil alegrarse como nos enseñas en tu palabra, en medio de las pruebas por las que nos enfrentamos a diario. Pero en esta noche tomo la decisión de transformar mis pensamientos, creyendo en que cada circunstancia de mi vida será una oportunidad para crecer y aprender, no dejándome intimidar por mis pensamientos. Decido que en esta noche caminaré en tu grandeza, que repetiré tus promesas llenando mi mente de ellas, para que sean tus pensamientos y enseñanzas las que determinen mi vida. Qué maravilloso es descubrir tu palabra y poder dormir confiado, meditando en ese hermoso tesoro que nos hace vibrar el corazón y transformar cualquier pensamiento pesimista y de negación. Gracias por recordarme tus hermosas promesas, donde me dices: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Señor, en esta noche, rechazar los pensamientos que quieren destruir mi tranquilidad, decido que no tengo por qué aceptar las ofertas del enemigo que quiere atacar mi mente y desgastarme, debilitándome. Me atrevo a mirar más alto y a tener una visión, no en lo que estoy viviendo, sino construyendo mi destino bajo tu propósito y la visión de Dios. Decido conocer tu palabra, acercarme a ella, escudriñarla y vivirla todos los días de mi vida. Determino que cualquier pensamiento que no vaya acorde con los de Dios, los aplastaré y los tomaré cautivos a los pensamientos de Cristo. Desde hoy mis pensamientos concuerdan con los de Dios y no me daré por vencido. Y asimismo, sé que entre más cambie mi mente, asimismo cambiarán mis situaciones, mi forma de ver y vivir la vida. Dios nos regala la mejor fórmula para ser libres de las mentiras que atacan la mente.
nos enseña en su palabra cómo ser libres de todos esos engaños que llenan nuestros pensamientos, pues aunque las circunstancias que pasemos pueden ser grandes y válidas, son afectadas por el nivel de mis pensamientos. Porque no es lo grande del problema que me sucede lo que me hace daño, sino cómo es mi respuesta o mi reacción ante esa circunstancia. Pero hoy, Dios nos da la fórmula para romper esas cadenas y ser verdaderamente rescatados de la confusión de pensamientos. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En Cristo Jesús. Amén. A pesar de que ya tu jornada ha terminado, sigues pensando y pensando todo el tiempo, y constantemente miles de ideas cruzan por tu cabeza. Tus pensamientos son mucho más de lo que imaginas. Te sientes callado. Tal vez los que viven a tu alrededor te preguntan si te pasa algo, y como una oración casi indudable de decir, respondes: nada. Pero tu cabeza da vueltas y vueltas sin parar. El pago del arriendo, el transporte, subirte al metro, los hijos, el auto dañado, y a eso le sumas los sentimientos o la situación actual por la que estás pasando con tu relación sentimental, las vacaciones, el salario que no alcanza, y a esto le sumamos la enfermedad actual que nos aqueja en el mundo. Sentir que tienes que cuidarte todo el tiempo, que si sales o que si mejor te quedas en casa. ¿Cuántos pensamientos pasaron por tu cabeza en unos segundos? En tan solo este corto periodo de tiempo, tu mente no deja de funcionar. Y hay muchos más que corren por todo el día en la mente de un ser humano común y corriente. Y lo peor aún es que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Se convierte en algo completamente ajeno a nuestra voluntad, pero que nos destruye, nos hace mucho daño. Pues ¿sabías que nuestra vida es tan solo un 10% de lo que nos pasa? Y el 90% solo son pensamientos y la manera en que reaccionamos a ellos. Son tantos nuestros pensamientos y tan constantes todos los días que los estudios hechos por varios científicos han determinado que las personas podemos llegar a tener 60.000 pensamientos por día, y algunos seres humanos alcanzan hasta los 62.000 pensamientos por día. Muy asombroso, ¿verdad? Cuando leí esta cifra me quedé completamente impresionado, pero lo más desconcertante y aterrador de todo esto es que la mayor parte de ellos son negativos. Y si nos detenemos a analizar y reflexionamos sobre ellos, nos vamos a sorprender al mirar que la mayoría se repiten. Los pensamientos de hoy son los mismos de ayer o de la semana pasada o de hace un año. O sea que tenemos los mismos pensamientos y funcionamos sobre ellos durante toda nuestra vida, y la gran parte todos son de situaciones totalmente dañinas y perjudiciales. Además de que muchos se refieren a episodios adversos y poco agradables de nuestro pasado, donde el 80% de esos pensamientos son de nosotros mismos y la mayoría todos negativos. Lamentablemente, estas estadísticas nos llevan a darnos cuenta de qué tan poderosa, ágil y gigante es nuestra mente, pues la mayoría de veces creemos en lo que pensamos. Imaginamos circunstancias y nuestro cerebro crea sensaciones que nos vuelven víctimas de esas circunstancias. Pero todo empieza en la razón.
La mente es un instrumento fabuloso dado por Dios. Es una máquina tan potente que tiene control de tus emociones, sentimientos y actitudes. Y ella es la que da la influencia poderosa y determina la calidad de vida que tenemos. Pregúntate en esta noche, ¿qué calidad de vida estás teniendo hoy? ¿De qué tamaño estás imaginando tu problema? Recuerda que del tamaño en que visualizas tu dificultad es el tamaño de tu pensamiento. Lo peor de todo es que nuestros pensamientos influyen totalmente, lo quieras o no, en la forma en que miras las cosas. ¿De qué tan grande o pequeños visualiza los problemas o las situaciones buenas o malas en nuestro estado emocional, en cómo te ves y cómo te sientes? Y al final predomina determinantemente acerca de cómo nos comportamos. El principal problema es que esos pensamientos tan negativos y perjudiciales nos impiden avanzar y llevar una vida plena, pues siempre tendemos al pesimismo y a veces a sentirnos incapaces de controlar las diversas situaciones que se presentan a diario en nuestra vida. En esta noche te invito para que te sobrepongas y decidas creer en Dios. No pienses más en esas circunstancias que te están pasando, pues nosotros mismos le damos el poder a esos pensamientos. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra y hagámoslo una realidad. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La mayoría de nuestros problemas tienen raíces en los pensamientos y nos agobian todo el tiempo. Pero hoy decides cómo quieres seguir viviendo. ¿Estás cansado? ¿Te sientes debilitado? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más piensas vivir de esta manera? Derribemos esta misma noche todos esos pensamientos. Destruyamos, acabemos con ellos y pongámoslos a disposición de Dios. Capturamos esos pensamientos y los entregamos al Señor. Tenemos el poder de domar esos pensamientos y someterlos a los pensamientos en la palabra de Dios, pero para ello es necesario conocerla, estudiarla, pues recordemos que Dios tiene la capacidad en su palabra y con el poder del Espíritu Santo de transformarnos en personas nuevas y aprender a conocer su voluntad para nosotros, que siempre será buena, agradable y perfecta. La calidad de nuestra vida no depende de lo que estemos viviendo, sea bueno o sea muy malo. Nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, pues ellos tienen el dominio sobre cómo aparecen en tu vida. Pues no puedes desear alegría en tu vida y sonreír y ser feliz cuando todo el tiempo estás pensando en tristeza, en dolor, en dificultad. Santiago nos recuerda acerca de cómo enfrentar los problemas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Señor, no es fácil alegrarse como nos enseñas en tu palabra, en medio de las pruebas por las que nos enfrentamos a diario. Pero en esta noche tomo la decisión de transformar mis pensamientos, creyendo en que cada circunstancia de mi vida será una oportunidad para crecer y aprender, no dejándome intimidar por mis pensamientos. Decido que en esta noche caminaré en tu grandeza, que repetiré tus promesas llenando mi mente de ellas,
para que sean tus pensamientos y enseñanzas las que determinen mi vida. Qué maravilloso es descubrir tu palabra y poder dormir confiado, meditando en ese hermoso tesoro que nos hace vibrar el corazón y transformar cualquier pensamiento pesimista y de negación. Gracias por recordarme tus hermosas promesas, donde me dices: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Señor, en esta noche, rechazar los pensamientos que quieren destruir mi tranquilidad, decido que no tengo por qué aceptar las ofertas del enemigo que quiere atacar mi mente y desgastarme, debilitándome. Me atrevo a mirar más alto y a tener una visión, no en lo que estoy viviendo, sino construyendo mi destino bajo tu propósito y la visión de Dios. Decido conocer tu palabra, acercarme a ella, escudriñarla y vivirla todos los días de mi vida. Determino que cualquier pensamiento que no vaya acorde con los de Dios, los aplastaré y los tomaré cautivos a los pensamientos de Cristo. Desde hoy mis pensamientos concuerdan con los de Dios y no me daré por vencido. Y asimismo, sé que entre más cambie mi mente, asimismo cambiarán mis situaciones, mi forma de ver y vivir la vida. Dios nos regala la mejor fórmula para ser libres de las mentiras que atacan la mente. Nos enseña en su palabra cómo ser libres de todos esos engaños que llenan nuestros pensamientos. Pues aunque las circunstancias que pasemos pueden ser grandes y válidas, son afectadas por el nivel de mis pensamientos. Porque no es lo grande del problema que me sucede lo que me hace daño, sino cómo es mi respuesta o mi reacción ante esa circunstancia. Pero hoy, Dios nos da la fórmula para romper esas cadenas y ser verdaderamente rescatados de la confusión de pensamientos. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En Cristo Jesús. Amén. A pesar de que ya tu jornada ha terminado, sigues pensando y pensando todo el tiempo, y constantemente miles de ideas cruzan por tu cabeza. Tus pensamientos son mucho más de lo que imaginas. Te sientes callado. Tal vez los que viven a tu alrededor te preguntan si te pasa algo, y como una oración casi indudable de decir, respondes: nada. Pero tu cabeza da vueltas y vueltas sin parar. El pago del arriendo, el transporte, subirte al metro, los hijos, el auto dañado, y a eso le sumas los sentimientos o la situación actual por la que estás pasando con tu relación sentimental, las vacaciones, el salario que no alcanza, y a esto le sumamos la enfermedad actual que nos aqueja en el mundo. Sentir que tienes que cuidarte todo el tiempo, que si sales o que si mejor te quedas en casa. ¿Cuántos pensamientos pasaron por tu cabeza en unos segundos? En tan solo este corto periodo de tiempo, tu mente no deja de funcionar. Y hay muchos más que corren por todo el día en la mente de un ser humano común y corriente. Y lo peor aún es que ni siquiera nos damos cuenta de ello.
se convierte en algo completamente ajeno a nuestra voluntad, pero que nos destruye, nos hace mucho daño. Pues ¿sabías que nuestra vida es tan solo un 10% de lo que nos pasa? Y el 90% solo son pensamientos y la manera en que reaccionamos a ellos. Son tantos nuestros pensamientos y tan constantes todos los días que los estudios hechos por varios científicos han determinado que las personas podemos llegar a tener 60.000 pensamientos por día y algunos seres humanos alcanzan hasta los 62.000 pensamientos por día. Muy asombroso, ¿verdad? Cuando leí esta cifra me quedé completamente impresionado, pero lo más desconcertante y aterrador de todo esto es que la mayor parte de ellos son negativos. Y si nos detenemos a analizar y reflexionamos sobre ellos, nos vamos a sorprender al mirar que la mayoría se repiten. Los pensamientos de hoy son los mismos de ayer o de la semana pasada o de hace un año. O sea que tenemos los mismos pensamientos y funcionamos sobre ellos durante toda nuestra vida. Y la gran parte, todos son de situaciones totalmente dañinas y perjudiciales. Además de que muchos se refieren a episodios adversos y poco agradables de nuestro pasado, donde el 80% de esos pensamientos son de nosotros mismos y la mayoría todos negativos. Lamentablemente, estas estadísticas nos llevan a darnos cuenta de qué tan poderosa, ágil y gigante es nuestra mente, pues la mayoría de veces creemos en lo que pensamos. Imaginamos circunstancias y nuestro cerebro crea sensaciones que nos vuelven víctimas de esas circunstancias. Pero todo empieza en la razón. La mente es un instrumento fabuloso dado por Dios. Es una máquina tan potente que tiene control de tus emociones, sentimientos y actitudes. Y ella es la que da la influencia poderosa y determina la calidad de vida que tenemos. Pregúntate en esta noche, ¿qué calidad de vida estás teniendo hoy? ¿De qué tamaño estás imaginando tu problema? Recuerda que del tamaño en que visualizas tu dificultad es el tamaño de tu pensamiento. Lo peor de todo es que nuestros pensamientos influyen totalmente, lo quieras o no, en la forma en que miras las cosas. De qué tan grande o pequeños visualiza los problemas o las situaciones buenas o malas en nuestro estado emocional, en cómo te ves y cómo te sientes. Y al final predomina determinantemente acerca de cómo nos comportamos. El principal problema es que esos pensamientos tan negativos y perjudiciales nos impiden avanzar y llevar una vida plena, pues siempre tendemos al pesimismo y a veces a sentirnos incapaces de controlar las diversas situaciones que se presentan a diario en nuestra vida. En esta noche te invito para que te sobrepongas y decidas creer en Dios. No pienses más en esas circunstancias que te están pasando, pues nosotros mismos le damos el poder a esos pensamientos. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra y hagámoslo una realidad. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La mayoría de nuestros problemas tienen raíces en los pensamientos y nos agobian todo el tiempo. Pero hoy decides cómo quieres seguir viviendo. ¿Estás cansado? ¿Te sientes debilitado? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más piensas vivir de esta manera? Derribemos esta misma noche todos esos pensamientos. Destruyamos, acabemos con ellos y pongámoslos a disposición de Dios. Capturamos esos pensamientos y los entregamos al Señor.
Tenemos el poder de domar esos pensamientos y someterlos a los pensamientos en la palabra de Dios, pero para ello es necesario conocerla, estudiarla, pues recordemos que Dios tiene la capacidad en su palabra y con el poder del Espíritu Santo de transformarnos en personas nuevas y aprender a conocer su voluntad para nosotros, que siempre será buena, agradable y perfecta. La calidad de nuestra vida no depende de lo que estemos viviendo, sea bueno o sea muy malo. Nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, pues ellos tienen el dominio sobre cómo aparecen en tu vida. Pues no puedes desear alegría en tu vida y sonreír y ser feliz cuando todo el tiempo estás pensando en tristeza, en dolor, en dificultad. Santiago nos recuerda acerca de cómo enfrentar los problemas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Señor, no es fácil alegrarse como nos enseñas en tu palabra, en medio de las pruebas por las que nos enfrentamos a diario. Pero en esta noche tomo la decisión de transformar mis pensamientos, creyendo en que cada circunstancia de mi vida será una oportunidad para crecer y aprender, no dejándome intimidar por mis pensamientos. Decido que en esta noche caminaré en tu grandeza, que repetiré tus promesas llenando mi mente de ellas, para que sean tus pensamientos y enseñanzas las que determinen mi vida. Qué maravilloso es descubrir tu palabra y poder dormir confiado, meditando en ese hermoso tesoro que nos hace vibrar el corazón y transformar cualquier pensamiento pesimista y de negación. Gracias por recordarme tus hermosas promesas, donde me dices: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Señor, en esta noche, rechazar los pensamientos que quieren destruir mi tranquilidad, decido que no tengo por qué aceptar las ofertas del enemigo que quiere atacar mi mente y desgastarme, debilitándome. Me atrevo a mirar más alto y a tener una visión, no en lo que estoy viviendo, sino construyendo mi destino bajo tu propósito y la visión de Dios. Decido conocer tu palabra, acercarme a ella, escudriñarla y vivirla todos los días de mi vida. Determino que cualquier pensamiento que no vaya acorde con los de Dios, los aplastaré y los tomaré cautivos a los pensamientos de Cristo. Desde hoy mis pensamientos concuerdan con los de Dios y no me daré por vencido. Y asimismo, sé que entre más cambie mi mente, asimismo cambiarán mis situaciones, mi forma de ver y vivir la vida. Dios nos regala la mejor fórmula para ser libres de las mentiras que atacan la mente. Nos enseña en su palabra cómo ser libres de todos esos engaños que llenan nuestros pensamientos. Pues aunque las circunstancias que pasemos pueden ser grandes y válidas, son afectadas por el nivel de mis pensamientos. Porque no es lo grande del problema que me sucede lo que me hace daño, sino cómo es mi respuesta o mi reacción ante esa circunstancia. Pero hoy, Dios nos da la fórmula para romper esas cadenas y ser verdaderamente rescatados de la confusión de pensamientos.
Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En Cristo Jesús. Amén. A pesar de que ya tu jornada ha terminado, sigues pensando y pensando todo el tiempo, y constantemente miles de ideas cruzan por tu cabeza. Tus pensamientos son mucho más de lo que imaginas. Te sientes callado. Tal vez los que viven a tu alrededor te preguntan si te pasa algo, y como una oración casi indudable de decir, respondes: nada. Pero tu cabeza da vueltas y vueltas sin parar. El pago del arriendo, el transporte, subirte al metro, los hijos, el auto dañado, y a eso le sumas los sentimientos o la situación actual por la que estás pasando con tu relación sentimental, las vacaciones, el salario que no alcanza, y a esto le sumamos la enfermedad actual que nos aqueja en el mundo. Sentir que tienes que cuidarte todo el tiempo, que si sales o que si mejor te quedas en casa. ¿Cuántos pensamientos pasaron por tu cabeza en unos segundos? En tan solo este corto periodo de tiempo, tu mente no deja de funcionar. Y hay muchos más que corren por todo el día en la mente de un ser humano común y corriente. Y lo peor aún es que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Se convierte en algo completamente ajeno a nuestra voluntad, pero que nos destruye, nos hace mucho daño. Pues ¿sabías que nuestra vida es tan solo un 10% de lo que nos pasa? Y el 90% solo son pensamientos y la manera en que reaccionamos a ellos. Son tantos nuestros pensamientos y tan constantes todos los días que los estudios hechos por varios científicos han determinado que las personas podemos llegar a tener 60.000 pensamientos por día, y algunos seres humanos alcanzan hasta los 62.000 pensamientos por día. Muy asombroso, ¿verdad? Cuando leí esta cifra me quedé completamente impresionado, pero lo más desconcertante y aterrador de todo esto es que la mayor parte de ellos son negativos. Y si nos detenemos a analizar y reflexionamos sobre ellos, nos vamos a sorprender al mirar que la mayoría se repiten. Los pensamientos de hoy son los mismos de ayer o de la semana pasada o de hace un año. O sea que tenemos los mismos pensamientos y funcionamos sobre ellos durante toda nuestra vida. Y la gran parte, todos son de situaciones totalmente dañinas y perjudiciales. Además de que muchos se refieren a episodios adversos y poco agradables de nuestro pasado, donde el 80% de esos pensamientos son de nosotros mismos y la mayoría todos negativos. Lamentablemente, estas estadísticas nos llevan a darnos cuenta de qué tan poderosa, ágil y gigante es nuestra mente, pues la mayoría de veces creemos en lo que pensamos. Imaginamos circunstancias y nuestro cerebro crea sensaciones que nos vuelven víctimas de esas circunstancias. Pero todo empieza en la razón. La mente es un instrumento fabuloso dado por Dios. Es una máquina tan potente que tiene control de tus emociones, sentimientos y actitudes. Y ella es la que da la influencia poderosa y determina la calidad de vida que tenemos. Pregúntate en esta noche, ¿qué calidad de vida estás teniendo hoy? ¿De qué tamaño estás imaginando tu problema? Recuerda que del tamaño en que visualizas tu dificultad es el tamaño de tu pensamiento. Lo peor de todo es que nuestros pensamientos influyen totalmente, lo quieras o no,
en la forma en que miras las cosas, de qué tan grande o pequeños visualiza los problemas o las situaciones buenas o malas en nuestro estado emocional, en cómo te ves y cómo te sientes. Y al final predomina determinantemente acerca de cómo nos comportamos. El principal problema es que esos pensamientos tan negativos y perjudiciales nos impiden avanzar y llevar una vida plena, pues siempre tendemos al pesimismo y a veces a sentirnos incapaces de controlar las diversas situaciones que se presentan a diario en nuestra vida. En esta noche te invito para que te sobrepongas y decidas creer en Dios. No pienses más en esas circunstancias que te están pasando, pues nosotros mismos le damos el poder a esos pensamientos. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra y hagámoslo una realidad. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La mayoría de nuestros problemas tienen raíces en los pensamientos y nos agobian todo el tiempo. Pero hoy decides cómo quieres seguir viviendo. ¿Estás cansado? ¿Te sientes debilitado? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más piensas vivir de esta manera? Derribemos esta misma noche todos esos pensamientos. Destruyamos, acabemos con ellos y pongámoslos a disposición de Dios. Capturamos esos pensamientos y los entregamos al Señor. Tenemos el poder de domar esos pensamientos y someterlos a los pensamientos en la palabra de Dios. Pero para ello es necesario conocerla, estudiarla, pues recordemos que Dios tiene la capacidad en su palabra y con el poder del Espíritu Santo de transformarnos en personas nuevas y aprender a conocer su voluntad para nosotros, que siempre será buena, agradable y perfecta. La calidad de nuestra vida no depende de lo que estemos viviendo, sea bueno o sea muy malo. Nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, pues ellos tienen el dominio sobre cómo aparecen en tu vida. Pues no puedes desear alegría en tu vida y sonreír y ser feliz cuando todo el tiempo estás pensando en tristeza, en dolor, en dificultad. Santiago nos recuerda acerca de cómo enfrentar los problemas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Señor, no es fácil alegrarse como nos enseñas en tu palabra, en medio de las pruebas por las que nos enfrentamos a diario. Pero en esta noche tomo la decisión de transformar mis pensamientos, creyendo en que cada circunstancia de mi vida será una oportunidad para crecer y aprender, no dejándome intimidar por mis pensamientos. Decido que en esta noche caminaré en tu grandeza, que repetiré tus promesas llenando mi mente de ellas, para que sean tus pensamientos y enseñanzas las que determinen mi vida. Qué maravilloso es descubrir tu palabra y poder dormir confiado, meditando en ese hermoso tesoro que nos hace vibrar el corazón y transformar cualquier pensamiento pesimista y de negación. Gracias por recordarme tus hermosas promesas, donde me dices: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse.
Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Señor, en esta noche, rechazar los pensamientos que quieren destruir mi tranquilidad, decido que no tengo por qué aceptar las ofertas del enemigo que quiere atacar mi mente y desgastarme, debilitándome. Me atrevo a mirar más alto y a tener una visión, no en lo que estoy viviendo, sino construyendo mi destino bajo tu propósito y la visión de Dios. Decido conocer tu palabra, acercarme a ella, escudriñarla y vivirla todos los días de mi vida. Determino que cualquier pensamiento que no vaya acorde con los de Dios, los aplastaré y los tomaré cautivos a los pensamientos de Cristo. Desde hoy mis pensamientos concuerdan con los de Dios y no me daré por vencido. Y asimismo, sé que entre más cambie mi mente, asimismo cambiarán mis situaciones, mi forma de ver y vivir la vida. Dios nos regala la mejor fórmula para ser libres de las mentiras que atacan la mente. Nos enseña en su palabra cómo ser libres de todos esos engaños que llenan nuestros pensamientos. Pues aunque las circunstancias que pasemos pueden ser grandes y válidas, son afectadas por el nivel de mis pensamientos. Porque no es lo grande del problema que me sucede lo que me hace daño, sino cómo es mi respuesta o mi reacción ante esa circunstancia. Pero hoy, Dios nos da la fórmula para romper esas cadenas y ser verdaderamente rescatados de la confusión de pensamientos. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En Cristo Jesús. Amén. A pesar de que ya tu jornada ha terminado, sigues pensando y pensando todo el tiempo, y constantemente miles de ideas cruzan por tu cabeza. Tus pensamientos son mucho más de lo que imaginas. Te sientes callado. Tal vez los que viven a tu alrededor te preguntan si te pasa algo, y como una oración casi indudable de decir, respondes: nada. Pero tu cabeza da vueltas y vueltas sin parar. El pago del arriendo, el transporte, subirte al metro, los hijos, el auto dañado, y a eso le sumas los sentimientos o la situación actual por la que estás pasando con tu relación sentimental, las vacaciones, el salario que no alcanza, y a esto le sumamos la enfermedad actual que nos aqueja en el mundo. Sentir que tienes que cuidarte todo el tiempo, que si sales o que si mejor te quedas en casa. ¿Cuántos pensamientos pasaron por tu cabeza en unos segundos? En tan solo este corto periodo de tiempo, tu mente no deja de funcionar. Y hay muchos más que corren por todo el día en la mente de un ser humano común y corriente. Y lo peor aún es que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Se convierte en algo completamente ajeno a nuestra voluntad, pero que nos destruye, nos hace mucho daño. Pues ¿sabías que nuestra vida es tan solo un 10% de lo que nos pasa? Y el 90% solo son pensamientos y la manera en que reaccionamos a ellos. Son tantos nuestros pensamientos y tan constantes todos los días que los estudios hechos por varios científicos han determinado que las personas podemos llegar a tener 60.000 pensamientos por día, y algunos seres humanos alcanzan hasta los 62.000 pensamientos por día.
Muy asombroso, ¿verdad? Cuando leí esta cifra me quedé completamente impresionado, pero lo más desconcertante y aterrador de todo esto es que la mayor parte de ellos son negativos. Y si nos detenemos a analizar y reflexionamos sobre ellos, nos vamos a sorprender al mirar que la mayoría se repiten. Los pensamientos de hoy son los mismos de ayer o de la semana pasada o de hace un año. O sea que tenemos los mismos pensamientos y funcionamos sobre ellos durante toda nuestra vida. Y la gran parte, todos son de situaciones totalmente dañinas y perjudiciales. Además de que muchos se refieren a episodios adversos y poco agradables de nuestro pasado, donde el 80% de esos pensamientos son de nosotros mismos y la mayoría todos negativos. Lamentablemente, estas estadísticas nos llevan a darnos cuenta de qué tan poderosa, ágil y gigante es nuestra mente, pues la mayoría de veces creemos en lo que pensamos. Imaginamos circunstancias y nuestro cerebro crea sensaciones que nos vuelven víctimas de esas circunstancias. Pero todo empieza en la razón. La mente es un instrumento fabuloso dado por Dios. Es una máquina tan potente que tiene control de tus emociones, sentimientos y actitudes. Y ella es la que da la influencia poderosa y determina la calidad de vida que tenemos. Pregúntate en esta noche, ¿qué calidad de vida estás teniendo hoy? ¿De qué tamaño estás imaginando tu problema? Recuerda que del tamaño en que visualizas tu dificultad es el tamaño de tu pensamiento. Lo peor de todo es que nuestros pensamientos influyen totalmente, lo quieras o no, en la forma en que miras las cosas. De qué tan grande o pequeños visualiza los problemas o las situaciones buenas o malas en nuestro estado emocional, en cómo te ves y cómo te sientes. Y al final predomina determinantemente acerca de cómo nos comportamos. El principal problema es que esos pensamientos tan negativos y perjudiciales nos impiden avanzar y llevar una vida plena, pues siempre tendemos al pesimismo y a veces a sentirnos incapaces de controlar las diversas situaciones que se presentan a diario en nuestra vida. En esta noche te invito para que te sobrepongas y decidas creer en Dios. No pienses más en esas circunstancias que te están pasando, pues nosotros mismos le damos el poder a esos pensamientos. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra y hagámoslo una realidad. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La mayoría de nuestros problemas tienen raíces en los pensamientos y nos agobian todo el tiempo. Pero hoy decides cómo quieres seguir viviendo. ¿Estás cansado? ¿Te sientes debilitado? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más piensas vivir de esta manera? Derribemos esta misma noche todos esos pensamientos. Destruyamos, acabemos con ellos y pongámoslos a disposición de Dios. Capturamos esos pensamientos y los entregamos al Señor. Tenemos el poder de domar esos pensamientos y someterlos a los pensamientos en la palabra de Dios, pero para ello es necesario conocerla, estudiarla, pues recordemos que Dios tiene la capacidad en su palabra y con el poder del Espíritu Santo de transformarnos en personas nuevas y aprender a conocer su voluntad para nosotros, que siempre será buena, agradable y perfecta. La calidad de nuestra vida no depende de lo que estemos viviendo, sea bueno o sea muy malo. Nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, pues ellos tienen el dominio
sobre cómo aparecen en tu vida, pues no puedes desear alegría en tu vida y sonreír y ser feliz cuando todo el tiempo estás pensando en tristeza, en dolor, en dificultad. Santiago nos recuerda acerca de cómo enfrentar los problemas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Señor, no es fácil alegrarse como nos enseñas en tu palabra, en medio de las pruebas por las que nos enfrentamos a diario. Pero en esta noche tomo la decisión de transformar mis pensamientos, creyendo en que cada circunstancia de mi vida será una oportunidad para crecer y aprender, no dejándome intimidar por mis pensamientos. Decido que en esta noche caminaré en tu grandeza, que repetiré tus promesas llenando mi mente de ellas, para que sean tus pensamientos y enseñanzas las que determinen mi vida. Qué maravilloso es descubrir tu palabra y poder dormir confiado, meditando en ese hermoso tesoro que nos hace vibrar el corazón y transformar cualquier pensamiento pesimista y de negación. Gracias por recordarme tus hermosas promesas, donde me dices: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Señor, en esta noche, rechazar los pensamientos que quieren destruir mi tranquilidad, decido que no tengo por qué aceptar las ofertas del enemigo que quiere atacar mi mente y desgastarme, debilitándome. Me atrevo a mirar más alto y a tener una visión, no en lo que estoy viviendo, sino construyendo mi destino bajo tu propósito y la visión de Dios. Decido conocer tu palabra, acercarme a ella, escudriñarla y vivirla todos los días de mi vida. Determino que cualquier pensamiento que no vaya acorde con los de Dios, los aplastaré y los tomaré cautivos a los pensamientos de Cristo. Desde hoy mis pensamientos concuerdan con los de Dios y no me daré por vencido. Y asimismo, sé que entre más cambie mi mente, asimismo cambiarán mis situaciones, mi forma de ver y vivir la vida. Dios nos regala la mejor fórmula para ser libres de las mentiras que atacan la mente. Nos enseña en su palabra cómo ser libres de todos esos engaños que llenan nuestros pensamientos, pues aunque las circunstancias que pasemos pueden ser grandes y válidas, son afectadas por el nivel de mis pensamientos. Porque no es lo grande del problema que me sucede lo que me hace daño, sino cómo es mi respuesta o mi reacción ante esa circunstancia. Pero hoy, Dios nos da la fórmula para romper esas cadenas y ser verdaderamente rescatados de la confusión de pensamientos. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En Cristo Jesús. Amén. A pesar de que ya tu jornada ha terminado,
Sigues pensando y pensando todo el tiempo y constantemente miles de ideas cruzan por tu cabeza. Tus pensamientos son mucho más de lo que imaginas. Te sientes callado. Tal vez los que viven a tu alrededor te preguntan si te pasa algo y como una oración casi indudable de decir, respondes, nada. Pero tu cabeza da vueltas y vueltas sin parar. El pago del arriendo, el transporte, subirte al metro, los hijos, el auto dañado, y a eso le sumas los sentimientos o la situación actual por la que estás pasando con tu relación sentimental, las vacaciones, el salario que no alcanza, y a esto le sumamos la enfermedad actual que nos aqueja en el mundo, sentir que tienes que cuidarte todo el tiempo, que si sales o que si mejor te quedas en casa. ¿Cuántos pensamientos pasaron por tu cabeza en unos segundos? En tan solo este corto periodo de tiempo, tu mente no deja de funcionar. Y hay muchos más que corren por todo el día en la mente de un ser humano común y corriente. Y lo peor aún es que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Se convierte en algo completamente ajeno a nuestra voluntad, pero que nos destruye, nos hace mucho daño. Pues ¿sabías que nuestra vida es tan solo un 10% de lo que nos pasa? Y el 90% solo son pensamientos y la manera en que reaccionamos a ellos. Son tantos nuestros pensamientos y tan constantes todos los días que los estudios hechos por varios científicos han determinado que las personas podemos llegar a tener 60.000 pensamientos por día y algunos seres humanos alcanzan hasta los 62.000 pensamientos por día. Muy asombroso, ¿verdad? Cuando leí esta cifra me quedé completamente impresionado, pero lo más desconcertante y aterrador de todo esto es que la mayor parte de ellos son negativos. Y si nos detenemos a analizar y reflexionamos sobre ellos, nos vamos a sorprender al mirar que la mayoría se repiten. Los pensamientos de hoy son los mismos de ayer o de la semana pasada o de hace un año. O sea que tenemos los mismos pensamientos y funcionamos sobre ellos durante toda nuestra vida. Y la gran parte, todos son de situaciones totalmente dañinas y perjudiciales. Además de que muchos se refieren a episodios adversos y poco agradables de nuestro pasado, donde el 80% de esos pensamientos son de nosotros mismos y la mayoría todos negativos. Lamentablemente, estas estadísticas nos llevan a darnos cuenta de qué tan poderosa, ágil y gigante es nuestra mente, pues la mayoría de veces creemos en lo que pensamos. Imaginamos circunstancias y nuestro cerebro crea sensaciones que nos vuelven víctimas de esas circunstancias. Pero todo empieza en la razón. La mente es un instrumento fabuloso dado por Dios. Es una máquina tan potente que tiene control de tus emociones, sentimientos y actitudes. Y ella es la que da la influencia poderosa y determina la calidad de vida que tenemos. Pregúntate en esta noche, ¿qué calidad de vida estás teniendo hoy? ¿De qué tamaño estás imaginando tu problema? Recuerda que del tamaño en que visualizas tu dificultad es el tamaño de tu pensamiento. Lo peor de todo es que nuestros pensamientos influyen totalmente, lo quieras o no, en la forma en que miras las cosas. De qué tan grande o pequeños visualiza los problemas o las situaciones buenas o malas en nuestro estado emocional, en cómo te ves y cómo te sientes. Y al final predomina determinantemente acerca de cómo nos comportamos. El principal problema es que esos pensamientos tan negativos y perjudiciales nos impiden avanzar y llevar una vida plena, pues siempre tendemos al pesimismo y a veces a sentirnos incapaces de controlar las diversas situaciones que se presentan a diario en nuestra vida.
En esta noche te invito para que te sobrepongas y decidas creer en Dios. No pienses más en esas circunstancias que te están pasando, pues nosotros mismos le damos el poder a esos pensamientos. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra y hagámoslo una realidad. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La mayoría de nuestros problemas tienen raíces en los pensamientos y nos agobian todo el tiempo. Pero hoy decides cómo quieres seguir viviendo. ¿Estás cansado? ¿Te sientes debilitado? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más piensas vivir de esta manera? Derribemos esta misma noche todos esos pensamientos. Destruyamos, acabemos con ellos y pongámoslos a disposición de Dios. Capturamos esos pensamientos y los entregamos al Señor. Tenemos el poder de domar esos pensamientos y someterlos a los pensamientos en la palabra de Dios. Pero para ello es necesario conocerla, estudiarla, pues recordemos que Dios tiene la capacidad en su palabra y con el poder del Espíritu Santo de transformarnos en personas nuevas y aprender a conocer su voluntad para nosotros, que siempre será buena, agradable y perfecta. La calidad de nuestra vida no depende de lo que estemos viviendo, sea bueno o sea muy malo. Nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, pues ellos tienen el dominio sobre cómo aparecen en tu vida. Pues no puedes desear alegría en tu vida y sonreír y ser feliz cuando todo el tiempo estás pensando en tristeza, en dolor, en dificultad. Santiago nos recuerda acerca de cómo enfrentar los problemas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Señor, no es fácil alegrarse como nos enseñas en tu palabra, en medio de las pruebas por las que nos enfrentamos a diario. Pero en esta noche tomo la decisión de transformar mis pensamientos, creyendo en que cada circunstancia de mi vida será una oportunidad para crecer y aprender, no dejándome intimidar por mis pensamientos. Decido que en esta noche caminaré en tu grandeza, que repetiré tus promesas llenando mi mente de ellas, para que sean tus pensamientos y enseñanzas las que determinen mi vida. Qué maravilloso es descubrir tu palabra y poder dormir confiado, meditando en ese hermoso tesoro que nos hace vibrar el corazón y transformar cualquier pensamiento pesimista y de negación. Gracias por recordarme tus hermosas promesas, donde me dices: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Señor, en esta noche, rechazar los pensamientos que quieren destruir mi tranquilidad, decido que no tengo por qué aceptar las ofertas del enemigo que quiere atacar mi mente y desgastarme, debilitándome. Me atrevo a mirar más alto y a tener una visión, no en lo que estoy viviendo, sino construyendo mi destino bajo tu propósito y la visión de Dios.
Decido conocer tu palabra, acercarme a ella, escudriñarla y vivirla todos los días de mi vida. Determino que cualquier pensamiento que no vaya acorde con los de Dios, los aplastaré y los tomaré cautivos a los pensamientos de Cristo. Desde hoy mis pensamientos concuerdan con los de Dios y no me daré por vencido. Y asimismo, sé que entre más cambie mi mente, asimismo cambiarán mis situaciones, mi forma de ver y vivir la vida. Dios nos regala la mejor fórmula para ser libres de las mentiras que atacan la mente. Nos enseña en su palabra cómo ser libres de todos esos engaños que llenan nuestros pensamientos. Pues aunque las circunstancias que pasemos pueden ser grandes y válidas, son afectadas por el nivel de mis pensamientos. Porque no es lo grande del problema que me sucede lo que me hace daño, sino cómo es mi respuesta o mi reacción ante esa circunstancia. Pero hoy, Dios nos da la fórmula para romper esas cadenas y ser verdaderamente rescatados de la confusión de pensamientos. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En Cristo Jesús. Amén.